Pues hoy tenemos un hijo de la casa a predicar la palabra. Y nos da la visita. Yo estoy muy complacido porque también tengo estos dos hijos de la casa y además de mi hija biológica que está en adoración y algún día la vamos a traer a predicar también. Y que venga también a tocarnos en el piano y que desate todo lo que Dios ha puesto en su vida. Así que, nada, lo voy a dejar con él para que inmediatamente entre a la predicación porque él es rapidito. César, usted lo conoce, César Monsanto. Y vamos a orar mientras nos sintonizamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida del predicador, por la vida de cada adorador, por la vida de cada hijo presente aquí. Unánimemente juntos, unidos por el amor de Cristo, unidos por una misma fe, lavados por una misma sangre y ungidos por tu Espíritu Santo, nos unificamos como un solo cuerpo en Cristo para recibir la palabra sazonada que tú has de traer de lo alto. Porque necesitamos, Señor, carne del Espíritu para crecer fuerte, que nuestros huesos espirituales, que nuestra alma espiritual sea fortalecida porque la carne que tú nos das es de alto contenido en proteína para vitalidad, fuerza, comunión, unción y comunicación con nuestro Creador, la cual necesitamos, Padre, porque sin ti nos morimos, Padre. ¿A dónde miraremos si no a ti? Que tienes palabra de salvación y vida eterna, que tienes poder redentor de nuestras vidas, que te encargas de cada detalle de nuestra vida porque nosotros hemos creído en ti. Y al obedecerte, Padre, hay bendición y vida eterna, éxito y victoria a los pies de la cruz. Gracias porque tú eres un Cristo vivo, que el cual podemos adorarte 24/7 y siempre estás ahí para bendecirnos. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Dios es bueno, iglesia. Amén. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 29. Los que no tengan Biblia nos indican los pastores que están en la pizarra electrónica. Estamos agradecidos de estar en esta casa. Agradecidos que el Señor nos dé la oportunidad de predicar. Juan 20, capítulo 20, versículos 19 al 29. Amén. Gracias, Jesús. (19 al 29), eso es amén. Leemos la hermosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor añada su palabra. Que sea Él llevándose la gloria, la honra, la alabanza, la autoridad y el poder, porque todo pertenece a Él, Señor amado. Gracias, Cristo y Dios del cielo. Lee el 19. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y dice el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Santo Dios. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Santo Dios.
y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, iglesia. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te damos gloria, honra, alabanza, autoridad y poder, Señor amado. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor amado. Gracias por permitirnos llevar tu palabra, Señor amado. Solamente te pido que me enmudezcas a mí, Señor amado. Y que seas tú hablando a través de mí, Señor amado. Y que no salga palabra de humanidad, sino palabra tuya, Señor amado. Pon entendimiento, conocimiento en tu pueblo, Señor amado. Y que esta palabra sea sembrada, Señor amado, en terreno fértil, Jehová. Te adoramos y te bendecimos, te damos gloria y honra. Amén, amén y amén. Dios es fiel, iglesia. Amén. Dios no falla. Dios es justo. Dice el 25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y les dijo, si no viere sus manos, las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y ese es uno de los problemas que está enfrentando la iglesia hoy en día. El problema que está enfrentando la iglesia y el creyente hoy en día es que necesitan ver para creer que le sirven a un Dios vivo. ¿Qué necesitas ver para confiar que hay un Dios real? Porque Tomás había visto milagros. Tomás había caminado con Cristo. Tomás había visto cómo el Señor sanaba, restauraba, libertaba. Pero necesitaba ver para creer que la resurrección del Señor era real. ¿Qué es creer en definición? Considerar o aceptar una cosa como cierta sin tener pruebas irrefutables de ellas. Necesitamos tener fe. La fe nos ayuda a creer que Dios es real. Pero el cristiano hoy en día o el creyente hoy en día quiere primero ver el milagro para después creer en Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo fe que Dios es real, que Dios camina conmigo, yo tengo que creer que en medio de mi problema, en medio de mi vicisitud, en medio de mi prueba, Dios está ahí. Que Dios es palpable en mi vida. Que si Dios dio una palabra, esa palabra va a tener cumplimiento en mi vida. Dios es fiel y no estoy molesto, iglesia. Que conste, es mi manera de predicar. Uno de los principios más comunes en nuestros tiempos se fundamenta en el ver para creer, como fundamento de desarrollo de nuestra fe. Tales personas en muchas ocasiones denominados cristianos o creyentes no pueden creer hasta que no ven. Y leímos un ejemplo de eso. Tomás no creía que el Señor había resucitado. Y le dice a los discípulos que caminaron con él, que si se fijan en el 19 dice, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, tenían miedo. Por eso el Señor entra al espacio donde los discípulos están y le dice, tengan paz. Pero tú tienes que creer que si tú caminas con Dios, tú tienes que andar en paz. Tú no tienes que temer y esconderte de nadie porque tú andas con Cristo. Te adoramos, Jesús. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estaba fortaleciendo nuevamente su fe.
Pero el Señor se lo había dicho que resucitaba el tercer día. Pero ellos dudaron. Dudaron y no tenían paz. ¿Y qué sucedió con ellos? Crearon incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad, César? Reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado. Caminaron con Dios. Estuvieron 3 años andando con Él. Y en solamente 3 días duraron que Él se levantaba. Lo que el Señor construyó alrededor de ellos en 3 años, tan rápido a ellos se lo olvidó. ¿Pasará eso en la iglesia hoy en día? La incredulidad del ver para creer pone una barrera al mover de Dios. Tomás dudó. En el libro de, ahí mismo en Juan 11:38, lee la palabra y relata: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, disculpen, y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y dice el 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y a cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que yo soy el que muevo la piedra, que yo soy el que sana, que yo soy el Dios que resucita, que yo soy el Dios que está vivo, que yo soy el Dios que no está muerto. Pero Marta y María también habían caminado con el Señor. Dice el 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Tenemos que expandir nuestra fe. Tenemos que tener fe, no importando que estemos viendo lo que el Señor nos prometió, estemos viendo lo opuesto. Porque la mayoría del tiempo necesitamos ver lo opuesto para que nuestra fe siga creciendo y nuestra confianza siga creciendo en Él. Pero cuando no vemos lo que queremos ver, empezamos a dudar. Empieza la incredulidad en nosotros y empieza el cuestionamiento a Dios. ¿Verdaderamente eres real? ¿Verdaderamente estarás conmigo? Me dijiste que iba a ser sano, pero no me he sanado. Pero cuando Dios da la palabra de sanidad, en vez de correr a su presencia, lo primero que hace es correr al médico. Entonces estamos creyendo en lo que el Señor nos dice. Vemos los cojos soltar las muletas, pero le dice al hermano: guárdamelas en la esquina para cuando salga a llevármelas. Pero se las llevan puestas. Y queremos ver grandes sanidades, grandes prodigios, pero no creemos en el poder de Dios. La culpa no es de Dios, iglesia. La culpa es de nosotros, que necesitamos estar viendo todo el tiempo para creer en Él. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Es creyendo, iglesia. Lo hablaba con el hermano Paleo llegando, sin él saber la palabra. Que hay que creer en Dios cuando estemos viendo lo opuesto. Tener y reconocer y saber que Dios está en control. Que el Dios que está conmigo, el Dios que suple. El Dios que restaura. Que sus finanzas no están en quiebras. Que no importa las Marías que vengan a nuestra vida, yo conozco el Dios que camina conmigo. Pero a veces el Señor tiene que permitir que nos estremezamos para saber y que nosotros volvamos a mirarlo a Él. Porque muchas veces se nos olvida el camino. Se nos olvida hablar con Él. Queremos ser grandes cristianos sin leer la palabra, sin ayunar, sin orar, sin ir a su presencia, sin ir a la intimidad donde está el secreto, donde está el resultado, donde se pelean las grandes batallas. Te adoramos, Jesús. Tomás personifica a aquellos cristianos y creyentes que todavía necesitan ver para creer. Dice la palabra en Hebreos 11:6 en la Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Pero hay sinceridad en mi corazón, lo busco con gozo. Lo busco y lo amo por quien Él es Él. No por lo que me puede dar, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Porque Él dio su vida para que yo fuera salvo y su amor lo derramó en mí. Amor que cubre multitud de pecados. Amor que restaura. Amor que liberta. Dice el 7 ahí. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. En obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca había sucedido. Pero Noé tuvo fe. Noé no había visto lluvia, pero creyó en el Señor y obedeció al Señor. Y él no sabía la tempestad que venía, pero Dios la conocía. Pero él obedeció a Dios, hizo la barca, aunque era loco para otros. No era loco para Dios. Y no importa lo que opinen los demás si te dicen loco. Lo importante es que esté cuerdo para Dios. Te adoramos, Jesús. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Por dónde viene la justicia? Por nuestra fe. Olvidamos con mucha facilidad y rapidez de aquello que está escrito en la palabra del Señor. Si Él dice que está a nuestro lado, es porque está a tu lado. Si Él dice que oye cuando clamamos en angustia, es porque nos oye, iglesia. Es porque es un Dios real y le servimos a un Dios vivo. El Dios de nosotros no está muerto, no está crucificado. El Dios que nosotros le servimos camina con nosotros. Está al lado mío, está al lado de mi familia. Pero ¿por qué seguiremos teniendo la actitud de Tomás? ¿A cuántos el Señor esta noche le estará diciendo, necesitas meter tu mano en mi costado? Necesitas meter tu dedo en mi mano para que creas. ¿Qué más milagros necesitas ver, iglesia? Para reconocer, entender y saber que el Dios que tú le sirves es un Dios real. Que es un Dios que no falla. Que es un Dios que no se olvida. Que es un Dios perfecto.
Le servimos a un Dios perfecto, iglesia. Los imperfectos somos nosotros que dudamos de su grandeza, que dudamos de su poder, que dudamos de su autoridad, que lo humanizamos cuando queremos. Porque a veces tenemos un super Dios, pero a veces más pequeño que nosotros. Porque nos cansamos de Él. Dios no es un amuleto de la suerte. No es algo que pones y quitas, que lo usas cuando tú quieres. Dios es Dios. Y disculpen que camino mucho. Dios es fiel, iglesia. Dios nos ama. Si Él dice que abrirá las ventanas de los cielos para todos los que son fieles, no hay duda que las ventanas serán abiertas. Necesitamos mostrar fe cuando todo parece que Él no está. Muchas veces sentimos la soledad y cuestionamos, Señor, ¿estarás en medio de mi proceso? Señor, ¿estarás tú guiando a mi barca? Porque la tempestad y los vientos contrarios me están sacando. No estoy entendiendo los vientos y la tempestad por la cual estoy atravesando. Y a veces dudamos, Señor, ¿quién guía mi barca? Pero Él siempre está montado en la barca. Somos nosotros los que no creemos que Él está en control del timón. Porque el Señor conoce el GPS de tu vida. Conoce la trayectoria y sabe a dónde te tienes que llevar. Somos nosotros los que nos tenemos que abandonar en sus brazos. Y permitirle a Él que Él guíe nuestras vidas. Porque cuando Él quiera decirle a la tempestad, al viento contrario que se detenga y que enmudezca, Él lo va a hacer. Solamente tienes que creer que Él tiene el poder para hacerlo. ¿Están conmigo, iglesia? Dios es fiel. A nosotros se nos es fácil creer cuando vemos el poder de Dios, cuando lo vemos actuando. Pero cuando llegan estos tiempos de tormenta, injusticia, temor, dolor, estás creyendo en Dios. Tomás no creyó en la palabra de sus consiervos los discípulos sobre la resurrección de Jesús. Tomás dudó. Tomás cuestionó si era real que el Maestro y el Mesías había resucitado. Se le había olvidado con quién Él caminó. Pero rápido llega el razonamiento a nuestras vidas. Y empezamos a razonar las cosas que no tenemos que razonar. Y empezamos a cuestionar las cosas que no le tenemos que cuestionar. Porque Dios no necesita nuestro razonamiento. Dios necesita tu fe. Dios necesita la fe que sobrepasa todo entendimiento. Esa fe que nosotros tenemos que tener. Que le decimos al mar, a la montaña de prueba, muévete, y se mueve. Pero tienes que creerlo. Si estás pidiendo sanidad, tienes que creer en la sanidad. Si estás pidiendo liberación, tienes que creer que eres libre. Porque es fácil decirlo, pero es complicado creerlo. Creo que estás creyendo. ¿Qué necesitas ver para creer? Porque si Dios te quiere mostrar su gloria, te la va a mostrar. Pero Él va a seguir siendo Dios, mostrando gloria o no mostrándola, porque ya Él pagó el precio en la cruz. Ya Él venció. Nos resta a nosotros vencer y caminar por el camino y pelear nuestra salvación. Amén. El salmista decía en el Salmo 27:13:
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque el salmista sabía que había un Dios poderoso que caminaba con él. Un Dios digno, un Dios santo, un Dios fuerte. Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres con una fe de creer para ver, no de ver para creer. Porque para poder ver las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas, tienes que empezar a creer en ellas. Para ver la bendición que Dios va a desatar en tu vida, tienes que mover los cielos para que esa bendición descienda en base a tu fe. Es creyendo, iglesia. Pero si no vemos, dudamos. Si no lo vemos, cuestionamos. Si no lo vemos, humanizamos. Empezamos a razonar, a pensar y nuestra mente comienza a engañarnos. Nuestra mente comienza a mentirnos. Y cuando la mente te empieza a mentir y te empieza a tomar control de tu espíritu, hay un problema. Áreas no redimidas en tu corazón que tienen que ser sanadas y libertadas. Dios es bueno, iglesia. El Señor Jesús le enseñó a tomar las evidencias de su resurrección para despejar las dudas que albergaba su lógica humana. Pero qué dichosos somos nosotros, iglesia. Que dice la palabra en Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que somos bienaventurados porque no lo hemos visto físicamente, pero creemos en Él. Abraham creyó en la promesa de Dios. Dios es bueno, iglesia. Dios no falla. Vamos al libro de Romanos. Romanos 4. Romanos 4, del 16 al 21. Esto es en vivo, iglesia. Gracias, Dios, por tu palabra. La palabra de Dios redarguye, pero enseña. La palabra del Señor es vida. Dice el 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre a mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Poderosa palabra. Pero en Génesis 22, en el 17, Dios le pide de sacrificio a Abraham, su hijo Isaac. Y le dice, después de que probó su corazón, le dice en el 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y si tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham creyó.
Y el Señor en esa palabra, no importa si Abraham estaba angustiado, si Abraham miraba al cielo y miraba las estrellas, se tenía que acordar que el Señor había hecho una promesa. Pero si Abraham estaba triste en un momento y miraba a la tierra, se tenía que acordar también de la promesa del Señor. Porque no importa donde Abraham mirara, la promesa del Señor seguía vigente en su vida. Qué bueno es Dios. Porque sus promesas tienen cumplimiento en nuestras vidas. Su promesa no tiene fecha de caducación. Somos nosotros los que hacemos que las promesas del Señor caduquen en nuestra vida. Porque mi Biblia no expira. Mi Biblia tiene fecha de vigencia. Yo le doy vida a esta Biblia cuando la creo. Cuando creo que es real. Cuando creo que Él me habla. Cuando reconozco que este es el manual que Él me dejó. Para que crea. Para que mi fe sea expandida. ¿Cuántos creen eso? Abraham no vio la ciudad primero y luego creyó. Él creyó primero y luego vio la ciudad. Cuando dejamos de creer en Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, empezamos a desfallecer. Pero cuando le invocamos, Él extiende su brazo y nos salva. Él es un Dios de misericordia, iglesia. Su brazo siempre está extendido para llegar a nosotros. Pero estamos creyendo en el Señor, estamos confiando en Dios. O muchos de nosotros podemos tener la actitud de Tomás. Y el Señor en esta mañana nos dice, ¿qué necesitas ver para que creas en mí? ¿Qué necesitas escuchar? ¿Qué milagro necesitas ver que yo haga para que creas en mí? Tomás dudó. Abraham confió. María y Marta dudaron. Pero había un Caleb que creía en la tierra prometida del Señor. Había un pueblo que dudó de Dios aún viendo el mar rojo abrirse. Un pueblo que cuestionó cuando veían maná que descendía del cielo todos los días y su sustento llegaba. Había un pueblo que había humanizado al Dios que le servían, que cuestionaban. Un pueblo que clamó Dios cuando tenían Dios, que clamó rey cuando tenían rey. Estaremos reconociendo, pueblo amado, que tenemos un Dios y un Rey que camina con nosotros. Que está dispuesto a abrir el mar de tu tempestad cuando sea necesario. Que está dispuesto a sanar tu problema, a meterse en tu situación cuando tú se lo permitas. Porque Él quiere entrar a tu vida. Él quiere sanar por completo tu corazón. El problema es que nosotros le restringimos el acceso a Dios. Porque hay áreas en nuestra vida que Él no puede tocar, que son áreas que están en construcción. Pero ¿quién las está construyendo? Las construye Dios, las construimos nosotros. Señor, sáname. Pero si le dices sáname, no le podemos dar la restricción. Si le dices sáname, le tenemos que dar la llave que tiene el acceso a todos los cuartos de nuestro corazón. Porque yo necesito creer, porque hay gente que necesita expandir su fe en este día. Hay gente que nuevamente necesita creer en el Dios que ellos dicen confiar. Porque si confiar en Dios camino ciegamente por donde Él me indica y no cuestiono. Dios necesita un pueblo que confíe en Él. Pero no, iglesia, no nos podemos dejar afectar por lo que estamos viendo. Porque la actitud del creyente hoy en día tiene que ser diferente a la actitud del mundo.
Pero vas a una fila del banco y te dice el que está al lado tuyo, las cosas están malas. Ay, sí, muchacho. Esto se está poniendo peor. Y ese es el creyente de hoy en día. Ese es el creyente que dice amar a un Dios que es real, que es todopoderoso. Que cuando le diagnostican una enfermedad, se tiran a morir antes de creerle a su Dios. Tenemos que vencer, iglesia. Tenemos que conquistar nuestras bendiciones. Porque ya Él las conquistó. Eres tú el que vas a hacer que desciendan o no. Eres tú el que vas a provocar la mano o no. Pero es creyendo. Es teniendo convicción. Es teniendo la seguridad y la certeza de que Dios es real. De que su palabra es viva. De que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Porque Él no es un Dios que miente. Pero me gustan las palabras del salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios quiere que conozcas su bondad, porque Él es un Dios de amor. Necesitamos como iglesia tener una sola visión. Necesitamos como iglesia tener un solo pensamiento. Necesitamos como iglesia dejar las contiendas. Porque el amor del Señor, cuando es manifiesto en nuestras vidas, hace que estemos en un solo pensamiento, que es en el pensamiento de Cristo. Pero el enemigo quiere que la división no llegue a las casas. Que tu familia no sienta división, que la casa que Dios te ha plantado no sienta división. Pero tienes que creer en la visión que Dios le dio a tu Moisés. Porque no pueden haber visiones divididas, dobles pensamientos. Tenemos que creer que Dios guía esta barca. Y que la va a guiar a puerto seguro. Pero es confiando y es creyendo, no es cuestionando. Porque las decisiones que se tomen son decisiones dirigidas por Dios. Porque si no, Dios va a preguntar. Y hay que contestarle cuando Él pregunta. A Dios no lo podemos evadir. Porque Él es Dios. Dios es real, iglesia. No es el Dios de la historia. Es el Dios que quiere que tú confíes y creas en la historia. Y que Él la venció. Y que Él aquí está. Así que estamos acabando. Y los dejamos con esa palabra. ¿Necesitas ver para creer o estás creyendo para ver lo que Dios prometió? Porque si crees vas a ver la gloria de Dios. Si crees vas a conocer las promesas de Dios. Si crees no va a haber cuestionamiento y tu humanidad no se va a imponer a tu espíritu, pero es creyendo. Es reconociendo, es sabiendo que Dios es real. No razonemos más, iglesia. No tengamos la actitud de Tomás. ¿Qué más nos tienes que enseñar? ¿Qué más nos tienes que decir? Tenemos que aprender a pelear nuestras victorias. Y nuestras victorias se pelean en la intimidad con Cristo. Leyendo la palabra de Dios, ayunando, metiéndose en su presencia. Porque el pastor tiene sus propias pruebas. Y pelea por las de ustedes, lo están ayudando. Están creyendo en la visión. O cuando escuchas lo que no quieres escuchar, la palabra no es de Dios. Y empezamos a cuestionar la palabra. Porque es la creencia de hoy en día en las iglesias.
Cuando la palabra no es de prosperidad o no edifica, siempre la palabra va a edificar. Pero hay veces que nos tiene que redarguir para que haya un crecimiento en nosotros. La palabra es vida, iglesia. Dios es real. Esta semana no celebramos al Dios muerto, sino al Dios vivo. Al Dios que resucitó. Al Dios que nos libertó. El Dios que está vivo y no está muerto. Así que usted decide, iglesia, en esta mañana. Si cree para ver o ve para creer. Que el Señor les bendiga. Amén, amén. Pero un aplauso al Señor. Abraham, la fe le fue contada por justicia. Tu fe será contada por justicia. Y cuando te dice la fe te será contada por justicia, te estás diciendo, porque creíste, serás bendecido. Porque creíste, vencerás. Porque creíste, te daré la victoria. Porque creíste, recibirás tu milagro. Porque creíste, te prosperaré en todos tus caminos, así como ha prosperado tu alma, dice Juan. Así que la fe es lo que te hace a ti acreedor, dueño de lo que Dios ganó a través de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú le crees, te mantienes firme, no mirando las cosas visibles, sino las invisibles, que por fe creíste, lo imposible será posible. Es entonces que puedas ver con los ojos espirituales, porque como yo siempre le explico los martes a ustedes, lo que cambia el mundo material, lo que cambia el mundo conmovible, que es este que vivimos y que vemos y que nos compartimos todos los días, es el mundo espiritual o divino. Si tú tienes acceso al mundo espiritual, es porque tienes fe para creer. Y allá es donde se determina lo que va a suceder en la esfera material o en la esfera cambiante que vivimos. La divina es permanente y es la que rige los destinos en la esfera material. Pero para alcanzar esa esfera divina necesitas fe y será contada por justicia a favor tuyo aquí en la tierra y se extenderá a la eternidad. Gracias, Señor, por esta palabra y oramos de la siguiente manera. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, háblanos a nuestra vida como nos has estado hablando a través de cada uno de los siervos que han venido aquí a hablar en esta mañana y has cerrado la predicación como la empezaste. Eso nos enseña, Señor, que necesitamos creer más en ti. Que todas las ansiedades se vayan, que todas las depresiones sean quitadas, que todas las enfermedades sean vencidas por causa de la fe. Porque tu palabra dice bien clara que la fe de Abraham sin ser circuncidado le fue contado por justicia. Y que por su fe el mundo quedó condenado a creer en fe tu verdad. Y es una condenación de salvación y vida eterna y de bendición. Lo que nos traduce a nosotros claramente que cuando tenemos fe en ti, podemos recibir las bendiciones que tú has ganado para nosotros. No es de otra manera. No es en el intelecto, no es en lo que sería más bonito, no es en lo que quizás a ti te gustaría, pero Él te está diciendo cómo tiene que ser. Porque ciertamente calculamos las cosas y pensamos que deberían de ser así o asado. O tal vez pensamos que porque lo hizo de gratis no vale nada. Estamos equivocados. Porque sí cuesta y sí vale. El sacrificio de la cruz del Calvario no es en vano. Jesús pasó el Calvario en Getsemaní.
Y este que le está hablando a ustedes, tuvo el privilegio de poderlo ver allí, antes de ser crucificado. Y me acuerdo como ahora, Señor, cómo me llevaste allí. En medio de las peores circunstancias donde yo no podía hacer nada por mí mismo. Que el dolor me tenía vencido y no me dejaba vivir. Y tú lo sabes, que yo te pedí que me llevaras. Y lo hiciste para enseñarme que rindiéndome a ti es como podía yo vencer. Y me enseñaste a través del dolor, a través del quebranto, a través de la imposibilidad de que el conocimiento no me servía para nada, a través de que los medicamentos no hacían nada, que las amistades no me podían ayudar, que nadie me podía ayudar en esta tierra. Entonces tomaste mi vida y me llevaste a Getsemaní. Y ahí pude entender, al ver tu hijo llorando sobre aquella roca firme en medio de un arenal, llorando lágrimas de sangre. Pero también lo pude ver solo mientras otros dormían, porque pude alcanzar el oído, oír los ronquidos a distancia. Así que tu palabra es fiel y exacta y verdadera, y tú no te equivocas, Señor. Mi visión está tan clara como que la estoy viendo ahora mismo. Tu pueblo necesita creer en ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que le muestres, que le guardes, que los cuides. No te pido que los quites, sino que los guardes. Y no te pido que le des una prueba, Señor, como me la diste a mí. Pero te pido que se la muestres sin que tengan ellos que pasar por lo que yo pasé. Porque a Abraham le fue su fe contada por justicia. Y lo demostró entregándote al único hijo que él tenía y que después de viejo lo pudo tener. Cuando ya Sara estaba estéril y cuando él estaba muerto sexualmente. Y pudo tenerlo. Por lo que debe haber sido para él el regalo más grande de su vida. Te lo entregó a ti. Y tú se lo devolviste. Para enseñarle que cuando te entregamos todo, tú nos das más de lo que teníamos. Porque tú eres un Dios real. Cuando te entregamos todo sin reserva, porque hemos entendido que somos siervos inútiles, que por su gracia y misericordia servimos para algo, entonces es verdaderamente donde hemos tenido fe. Y me acuerdo cuando te dije, no quiero volver a la tierra, mas me dijiste, es necesario que prediques mi palabra. Te pido de una manera sobrenatural que tú entronices tu poder sobre cada uno de mis hermanos e hijos espirituales de esta casa, para que ellos puedan internalizar, digerir, procesar y practicar esta palabra que esta mañana tú has vertido aquí. Porque es palabra no solamente de salvación, sino que sella la victoria de la bendición en el plano terrenal. Es la fe la que abre los cielos para bendecirte aquí en la tierra. Es la fe que derrota las tinieblas. Es pues la fe de tener autoridad del reino para postular aquí en la tierra a través del reino celestial. Porque tienes la certeza de lo que vistes a nivel espiritual será hecho en la tierra. Es la oportunidad de que el cono de comunicación del emisor y el receptor se establezca claramente en una comunión y comunicación directamente con Dios. Cuando tenemos eso, jamás nunca vamos contra tu voluntad. Jamás nunca
haremos nada que te desagrade. Jamás nunca nos atreveremos a quebrantar y violentar tus leyes, mandamientos y estatutos. Jamás nunca hablaremos por cuenta propia. Jamás nunca actuaremos de acuerdo a nuestro intelecto. Jamás nunca hablaremos del prójimo. Jamás nunca abriremos la boca para maldecir, para criticar, para señalar. Jamás nunca lo haremos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que tú eres un Dios vivo y que a ti te duele que no se obedezca tu palabra. Que a ti te duele que no te obedezcamos. Que a ti te duele y que cada lágrima que te duele a ti y sale de nosotros ya ha sido puesta en ti y recogida en un cáliz que tiene nuestro nombre en el cielo. Tú me dejaste mirar ese jardín. Allí estaba un cáliz con mi nombre. Sí. Que ellos lo puedan ver. Que ellos lo puedan ver. Porque yo vi miles de millones de nombres. Pero también me dijiste, ahí faltan muchos todavía que están en blanco. Porque antes de llevar a mi pueblo a mi presencia, deben de ser inscritos ahí. Lleva mi mensaje. Lleva mi mensaje. Y te voy a llevar a otro sitio para que el mensaje cristocéntrico que sembré en tu corazón lo puedan ellos aprender y divulgar. Porque si no lo hacen en esta recta final, entrarán en desobediencia a mí. Y los que creen que estarán inscritos, no estarán inscritos. Muchos se sentirán contigo, muchos te traicionarán, muchos te apuñalearán con palabras, otras intentarán matarte. Pero ¿sabes qué? Nada de eso pasará sin que yo lo permita. Yo tengo el control de todo. Solamente te digo como le dijo Josué, me dijo, sé valiente y sé fuerte y esfuérzate, porque sin duda, como yo vencí, vencerás. Así le dice a ustedes el pueblo, Dios le dice a ustedes pueblo, vencerán. Solamente caminen en su verdad, solamente créanle a Él y obedezcan y no desmayen, porque sin duda usted es un vencedor. Te doy gracias, Señor, déselo, se lo va a dar al Señor. La gloria y la honra es para el que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Vamos a adorar.